Hola a todos de nuevo, ya me conocéis, mi nombre es Bautista, soy médico de familia en Toledo y quiero presentaros hoy de una manera práctica y sencilla en qué consisten los test de detección de coronavirus y la interpretación que tenemos que hacer de los resultados de estos. Bien, pues mirad, aprovechando los gráficos que tenemos del primer vídeo, podéis recordar que el coronavirus era inhalado por nosotros, por la persona que se contagia, a través de las fosas nasales y a través de la boca. Y luego hacía un doble ataque. Por una parte, para contagiar a las demás personas y por otra parte, invadir y atacar el organismo de esa persona contagiada. Bien, pues para detectar esto tenemos básicamente dos tipos de test. El primer test, lo tengo aquí escrito, es el PCR. PCR son las iniciales de las siglas en inglés de esta técnica. ¿En qué consiste el PCR? Mirad, me he traído aquí, para ello aquí un test que no es exactamente PCR, pero es muy parecido. Mirad, consiste en una torunda, esto seguro que lo habéis visto en televisión, una torunda que termina en un trozo de algodón, y esta torunda se va a introducir a través de las fosas nasales y a través de la boca para tomar una muestra de la orofaringe, y esa muestra después la metemos en el tubo de ensayo y esto lo mandamos al laboratorio y el laboratorio nos va a dar el resultado. ¿Qué resultado nos va a dar? Pues mirad, el PCR lo que nos va a demostrar, lo que busca es la carga viral en la garganta de la persona. Por tanto, va a ser un índice de contagiosidad. Es decir, si el PCR es positivo, quiere decir que la persona tiene una carga viral, tiene muchos virus a nivel de la garganta y por tanto va a ser contagiosa. Si el PCR es negativo, quiere decir que la carga viral, los virus que esa persona tiene en la garganta, no son significativos, no hay virus y por tanto esa persona no es contagiosa. Es tan sencillo como esto. PCR positivo, persona contagiosa. PCR negativo, persona no contagiosa. Con esto detectamos el virus en la garganta. Bien, el segundo tipo de test es el test que detectan los anticuerpos. En este caso detectamos anticuerpos en la sangre. Para ello existen existen dos tipos de test, que uno es sacar sangre venosa de la persona, como cuando se hace una analítica, y mandarlo al laboratorio y detectar los anticuerpos. Y el otro tipo de test es lo que lo habréis oído, los test rápidos, que son unos test, como lo dice la palabra, rápido, en 15 o 20 minutos tenemos el resultado, y son unos test parecidos a esto. Mirad, lo acerco ahí para que lo veáis claramente. Es un test parecido a los test de embarazo, lo único que en la parte inferior es donde tenemos que depositar una muestra de sangre capilar y en la parte de arriba aparece una banda que marca si hay anticuerpos IgM o anticuerpos IgG. ¿De acuerdo? Bien. Voy a explicaros un poco en qué consiste esta técnica de detección de anticuerpos. Pero para ello, lo primero que quiero hacer es hacer un resumen de qué son los anticuerpos. Pues para ello os voy a explicar de forma, ya digo, resumida en qué consiste el sistema inmune. Mirad, cuando el virus ataca al organismo, va a entrar en contacto con nuestro sistema inmune. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa de todo germen nocivo que entra en nuestro organismo. Este sistema es muy complejo, no se puede explicar ahora en dos palabras, es muy complejo. Intervienen muchas células, muchas sustancias, etc. Pero para sacar unas conclusiones válidas, vamos a resumirlo en algo. Mirad, el virus ataca al organismo y va a entrar en contacto con unas células que se llaman linfocitos B y linfocitos T. Estos linfocitos actúan conjuntamente para defendernos. Y los linfocitos B van a producir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Pues mirad,
para hacerlo de una manera didáctica y de una manera práctica que se vea, yo comparo a los anticuerpos con una especie como de banderines, como unas banderas fluorescentes. Estas banderitas fluorescentes se van a pegar de forma específica al virus que ha entrado en contacto con el linfocito B. Es decir, el virus invade al organismo, el linfocito reconoce ese virus, produce el anticuerpo y este anticuerpo se pega a ese virus. Se pega a unos receptores que en superficie que existen en ese virus. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para que otras células, en este caso los macrófagos, se llaman macrófagos, estas células van a destruir los virus que están marcados por los anticuerpos. Es decir, si no existen anticuerpos, los macrófagos no saben qué virus atacar, no saben qué agentes nocivos atacar. Si se pegan los anticuerpos a un determinado virus, en este caso el COVID-19, lo que ocurre es que estos macrófagos van a ir hacia esa zona del cuerpo donde existen virus y van a destruirlos. De esta manera, el anticuerpo es fundamental para que el sistema inmune reconozca a ese virus nocivo que ha entrado en el cuerpo y atacarlo. Bien. Los linfocitos B he dicho que producen anticuerpos. Pues existen dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG. Ig significa inmunoglobulina. Y hay dos tipos, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Bien, pues aquí lo he representado en esta tira, en esta banda, los anticuerpos IgM e IgG. De esta manera podemos detectar los virus que existen en la garganta mediante la técnica PCR y los anticuerpos que existen en la sangre para defendernos mediante la técnica de detección de anticuerpos. Vamos a ver un poco esto en relación con las manifestaciones clínicas. Acordaos, aquí en este gráfico representábamos en la clínica las manifestaciones clínicas de la infección y trazábamos una línea del tiempo de cómo iba evolucionando. Pues de la misma manera vamos a ver cómo evolucionan durante el tiempo de infección las distintas técnicas. Empezamos por la PCR. ¿Qué ocurre? En la primera parte de la infección os acordáis que había una parte asintomática que duraba aproximadamente 5 o 7 días. Pues ya desde el primer momento la PCR es positiva. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ya existe contagio, la PCR se positiviza diciendo hay carga viral ya en la garganta de la persona. Un poco después, desde el primer momento, un poco después, aproximadamente en el día 2, 3, 4, 5, la carga viral se reproduce, se replica y aumenta. Mirad aquí cómo está representado por 3 cruces. A partir del día 10 o 12, esta carga viral se mantiene alta, es decir, la persona tiene muchos virus en la garganta, mucha carga viral y por tanto es muy contagioso. Y posteriormente, aquí, desde el día 15, 20, esa carga viral va disminuyendo, de tal manera que entre los días 20 y 25 la carga viral es menor. Mirad aquí representado por solo una cruz, es decir, la persona tiene todavía virus en la garganta, pero menos que durante la fase activa de la infección. Y posteriormente, a partir del día 25 aproximadamente, el PCR se negativiza. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día 25 ya no hay carga viral en la garganta y por tanto, si no hay carga viral, esa persona ya no es contagiosa. Bien, pues vamos a seguir ahora con el otro test, el test de los anticuerpos. Vamos a mirar, vamos a averiguar qué carga tiene la IgM. El test de anticuerpos no va a dar la carga de anticuerpos que una persona tiene en sangre, es decir, la carga de anticuerpos que le defiende, por tanto es la defensa inmunológica que esa persona tiene. Si tiene anticuerpos, mejor. Si no tiene anticuerpos, peor. Bueno, pues el anticuerpo IgM en la primera parte de la infección, en el periodo de no síntomas, es negativo, es decir, la persona no tiene anticuerpos, ni de IgM ni de IgG. Pero mirad, ¿qué ocurre? El virus ha infectado a la persona y en el primer momento el sistema inmune no se da cuenta. Es un poco después, aproximadamente el día 7,
cuando se da cuenta que hay un agente que le está atacando, y entonces es cuando los linfocitos B empiezan a formar anticuerpos. El primer anticuerpo que aparece es IgM, que aparece aproximadamente el día 7. Empieza a ser positivo el día 7, más positivo, aumenta la carga de anticuerpos en sangre durante los días 10, 12, 15, y luego, posteriormente, aproximadamente hasta el día 20, esa carga de anticuerpos disminuye. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente la carga de IgM, los anticuerpos IgM, desaparecen aproximadamente el día 20. Ya no hay anticuerpos en sangre a partir del día 20. Es decir, se negativizan los anticuerpos IgM. Por tanto, a partir del día 20 ya no tenemos anticuerpos para defendernos. En su lugar aparece el anticuerpo IgG. IgG, durante la primera parte, tanto la asintomática como luego con síntomas, no existe, no se produce IgG. No tenemos defensa con IgG. Y es a partir del día 12 cuando empieza a aparecer IgG en sangre. La IgG empieza a positivar aquí a partir del día 12, y entre el día 20-25 la carga de anticuerpos IgG es muy alta, como podéis ver aquí, y después va disminuyendo. Pero daros cuenta que aquí, aunque disminuye, se mantiene en el tiempo. Aquí, desde el día 40, sigue siendo positiva. Esto es muy importante de cara a una posterior defensa, y esto está en relación con la aplicación de una vacuna. Es decir, una vacuna lo que haría es estimular la producción de IgG de tal manera que hubiera una carga de anticuerpos en sangre que nos protege en el caso de infección. Imaginaos, podemos ver aquí que en la primera parte de la infección los anticuerpos IgM e IgG son negativos, no existen anticuerpos. Qué bueno sería que si tuviéramos una infección, desde el primer momento hubiera anticuerpos, porque el cuerpo se iba a defender desde el primer momento y entonces no llegaría a infectar. O la infección sería menor. Bueno, en la parte de abajo podemos relacionar los periodos con el tiempo, la línea cronológica, y hay varios periodos: el periodo de no síntomas, fase aguda, fase activa, fase final e infección pasada, con los distintos parámetros, con los distintos resultados de las distintas pruebas. Bien, pues esto vamos a hacer ahora un cuadro y lo vamos a representar para ver cronológicamente los distintos resultados y la interpretación con respecto a la clínica y la cronología. Bien, mirad, ya hemos representado aquí en un gráfico los distintos resultados de los test de coronavirus. Es decir, si vamos a un laboratorio a hacernos los distintos test, pues nos pueden dar distintos resultados. Eso es lo que más o menos hemos plasmado aquí, las distintas posibilidades, y esto luego vamos a relacionarlo con los síntomas, las manifestaciones clínicas y con la línea de la cronología, es decir, la línea del tiempo, con los distintos resultados. Mirad, en un principio, si el PCR es negativo y los anticuerpos IgM y IgG es negativo, estamos en una situación de no inmunidad, no estamos inmunes. Esta es la situación que teníamos en España hace 3 meses, en la cual nadie, ninguna persona, habíamos entrado en contacto con el virus y por tanto nuestro sistema inmunológico no había desarrollado anticuerpos y no teníamos carga viral en la garganta. Por tanto, PCR y anticuerpos negativos, no inmunes, pero estábamos en una situación de absoluto riesgo, como después se ha demostrado. Es decir, el virus ha llegado a España y todos, o un porcentaje muy alto de la población, se ha contagiado. También es verdad que si una persona se ha mantenido hasta ahora aislada, se puede hacer estos test y le puede dar el PCR negativo, negativo y negativo los anticuerpos, si está absolutamente aislada. Pero es verdad que es una situación de riesgo de contagio en plena pandemia como estamos ahora mismo. Bien, las otras posibilidades las podéis ver aquí y se reflejan, tienen su correspondiente en la línea. Es decir, la línea A corresponde a un PCR positivo y los anticuerpos IgM y IgG negativo. Es el periodo de no síntomas menor a 7 días de evolución. Línea A. Aquí tenemos la línea B.
se corresponde a un PCR positivo, es esa persona que tiene carga viral en la garganta, pero sus anticuerpos, el IgM, empieza a positivizar, es decir, ya su cuerpo está reaccionando. IgG, en cambio, sigue negativa. Es la fase aguda y dentro de la fase aguda, la fase temprana, aproximadamente a partir del 7º día. La línea C corresponde a un PCR positivo, IgM también positivo e IgG negativo. Fase aguda que se aproxima más hacia el 10º día. Línea D, PCR positivo y el resto de anticuerpos también positivos. Estamos en la fase activa de la infección. Mucha carga viral, anticuerpos IgM de los primeros que se producen positivo y IgG de los que se producen más tarde también positivo. Fase activa entre los días 10 y 15. Los mismos resultados para la línea E, pero que corresponde a un periodo un poco más tardío. Fase activa durante los días 15 o 20. Línea F. Aquí ya cambia. El PCR sigue siendo positivo, la persona tiene una carga viral todavía importante, pero la IgM, el anticuerpo IgM, se ha negativizado. Ya no tiene anticuerpos IgM. Los IgG, en cambio, son positivos. Estamos en la fase final de la infección, aproximadamente entre los días 20 y 25. Y por último tenemos la línea, esa era la línea F, y por último tenemos la línea G. Aquí la PCR por fin se ha negativizado. Ya no hay carga viral en la garganta, IgM es negativo desde hace tiempo y la IgG permanece positiva. Aquí lo tenéis. Esta es la situación de infección pasada, es decir, hemos pasado la infección y permanecen anticuerpos IgG en sangre que nos van a proteger, que nos van a dar inmunidad. Esta situación es, digamos, la ideal después de haber pasado la infección, que tengamos anticuerpos IgG que nos protejan de una posible reinfección posterior. Y esta es la misma situación ideal que nos daría una vacuna. Es decir, cuando nos ponemos una vacuna, esa vacuna va a estimular a los linfocitos para producir anticuerpos IgG que permanezcan en nuestro cuerpo y nos protejan de una infección por COVID-19. Bien, llegados a este punto, lo que hay que tener en cuenta es que esa inmunidad es probable, pero aún a día de hoy no sabemos si es efectiva, si dura mucho tiempo, si no dura mucho tiempo, etc. Eso es lo que los estudios posteriores y las vacunas que se vayan desarrollando tendrán que decirnos si este virus nos da o no nos da inmunidad. Esperemos que así sea. Bien, pues espero haber aclarado algunos conceptos respecto a los test de coronavirus. Si os hacéis los test, lo que tenéis que hacer es mirar los resultados en este gráfico y trasladarlos a los otros gráficos de los síntomas para situarnos un poco en qué situación inmune y situación de carga viral nos encontramos, si somos o no contagiosos y si tenemos o no anticuerpos. Bien, pues quiero terminar el vídeo como en el primero, simplemente daros unos consejos como decía en el primer vídeo, y es que como seguimos estando en situación de convivencia con el virus, tenemos que seguir haciendo las cosas, los consejos que tenemos que seguir haciendo. ¿Cuál es? Lavarnos las manos frecuentemente, cambiar nuestros hábitos sociales, distanciamiento social y recordar todos los días, al salir de casa, ponernos la mascarilla. Ponernos la mascarilla para protegerte a ti y protegerme a mí. Muchas gracias.